Bueno, primero que nada, para elaborar nuestro sistema experto tendremos que declarar algunos hechos y eso lo haremos a partir de un dataset que tenemos, pero nosotros definiremos los hechos que queremos o que nos interesan para nuestro sistema experto. Bueno, primero que nada, el primer hecho es sobre la inquietud o agitación. Y para generar este hecho, lo que hicimos en el programa de Canine es usar un dataset que tiene distintos datos de sensores. Como por ejemplo para este de agitación tenemos el acelerómetro y el giroscopio de lo que es un teléfono celular. Y después tenemos otra variable de actividad. Esto es para validar el hecho. En cuanto a la configuración de los nodos de Canine, tenemos primero que nada el nodo MathFormula. En la configuración colocaremos la siguiente fórmula que aparece aquí. Y con otro nodo, lo que haremos es usar una ventana de 10 a 15 registros para poder registrar lo que es el movimiento. Eso tiene como finalidad eliminar picos accidentales de, como por ejemplo, ruido y detectar si la agitación es sostenida. Después en otro nodo colocamos lo que es el Rule Engine y aquí es donde declararemos propiamente lo que es el hecho. En nuestra variable actividad lo que tenemos es valores como que está sentado o que está de pie. Entonces para declarar uno de estos hechos ponemos de que si la actividad es estar sentado o si la actividad es estar de pie y que si la magnitud de nuestra variable que acabamos de declarar, que es sobre la fórmula que tenemos aquí, que es para detectar la agitación, ponemos que es una agitación psicomotriz severa en el caso de que la magnitud sea de 0.12. O si no, pues ahí va variando los valores. Por ejemplo, aquí tenemos 0.07. Nos dará otro valor que sería, por ejemplo, inquietud leve. Y entre otros hechos, que si la actividad es caminando y la agitación es 0.35, pues se va a detectar como que es una marcha agitada o como que la persona está caminando. Y por defecto vamos a poner que el estado motor es normal o que una persona pues simplemente está normal. Este hecho tiene la finalidad de reducir la incertidumbre, combinar ejes x, y, z porque los valores de las variables se dividen entre x y z, pero esto lo vamos a juntar en una magnitud. El sistema experto va a recibir ese dato procesado y no tendrá señales crudas con las que pueda contradecirse. En su contexto tenemos que no es lo mismo moverse mucho caminando que moverse mucho sentado. El preprocesamiento entrega el hecho ya realizado considerando la actividad física que está realizando. Bueno, aquí como lo tenemos en el programa de Canine, tenemos aquí nuestro dataset primeramente, que como ya mencionaba son distintos valores de sensores, principalmente de dispositivos móviles, aunque también incluye información de más sensores que podemos nosotros manejar, pero pues en este caso estamos usando el acelerómetro y el giroscopio. Aquí, bueno, son todos los datos con los que contamos. Vemos que tenemos 7000 filas y 564 columnas. Pero ya pasando propiamente a lo que es nuestro hecho, vamos a ver lo que es lo de la fórmula, que es la que se coloca. Esto es para extraer la fuerza de agitación que se ve aquí. Y ya posteriormente pasa a el promedio de movimiento, que también lo configuramos con lo que me explicaba de la ventana y incluimos la fuerza de agitación. Esto para detectar el movimiento en un lapso de tiempo, ya que si simplemente se mueve durante una persona durante un segundo, pues entonces el dato no nos serviría de mucho, sino que queremos cierta constancia en el tiempo, que en este caso serían 10 segundos como de agitación. Y aquí es donde declaramos propiamente lo que es el hecho, lo que ya mencionaba, el código que tenemos aquí, que dependiendo de la actividad, si está sentado, si está de pie, la fuerza de agitación, etcétera.
Bueno, ya de ahí pasando a otro nodo, bueno, más bien otro hecho, tenemos el nivel de energía muscular. Este síntoma utiliza datos del dominio del tiempo. Va a utilizar lo que son estos valores que ya tenemos en nuestro dataset. Y la finalidad es medir la fuerza total de movimiento corporal en un intervalo dado. Representa el gasto físico inmediato. Es decir, que va a medir el estrés muscular que tiene una persona. Como mencioné, el dataset incluye varios datos, no solamente de sensores de dispositivos móviles, sino de más. Pero bueno, esto lo vamos a utilizar para poder detectar si una persona tiene algún problema físico relacionado con el nivel de estrés. Entonces tenemos como primer nodo el mat fórmula y vamos a sacar esta fórmula y la vamos a colocar en el name. Posteriormente vamos a normalizar, vamos a configurar con un método de mínimo máximo de 0 a 1. Esto tiene la finalidad de que el sistema experto trabaja con una escala estandarizada, como por ejemplo para colocar que tenemos una energía del 80%. Después detectaremos hechos con el rule engine, como ya se vio, y es básicamente otro código, pero ahora enfocado al nivel de estrés muscular. Y lo tenemos en esta parte donde colocamos lo que es nuestra fórmula para poder obtener la energía muscular total, porque nos incluye valores en los ejes X, Y, Z, pero lo vamos a mezclar todo. Ahora normalizando lo que decía, es de que vamos a tener un mínimo de 0 y máximo de 1. Esto para poder estandarizar los valores. Y posteriormente tenemos el rule engine, que es el que nos permite como tal generar el hecho. En sí vamos a tener tres valores, que es tensión muscular alta, tensión muscular leve y lo que vendría siendo energía muscular adecuada en el estado normal o por defecto, y energía muscular anormalmente baja, obviamente siguiendo los parámetros que se ven en esta parte. Ahora pasando con el siguiente hecho, tenemos la irregularidad del movimiento, que dice que la entropía ya viene calculada en el dataset que tenemos en los tres ejes para el acelerómetro y el giroscopio. Vamos a utilizar los que se mencionaron, el acelerómetro y el giroscopio, y tenemos la variable de validación de actividad. En cuanto al flujo de los nodos, tenemos la consolidación de índices de caos en mat fórmula. En cuanto al mat fórmula, vamos a utilizar lo que es la siguiente fórmula que se nos presenta, que es obtener un valor único que represente qué tan impredecible es el comportamiento motor global del usuario en ese instante. Entonces, después de tener la fórmula, discretizamos para poder obtener intervalos de bajo, medio y alto, siendo el bajo de menor o igual a menos 0.5, el medio sería de menos 0.5 a 0.4, el alto sería de mayor o igual a 0.4. Y el resultado nos daría una nueva columna llamada nivel de desorden motor. Y con el rule engine hacemos pues propiamente la clasificación del hecho. Aquí lo tenemos, en donde en el mat fórmula vamos a colocar lo que es la fórmula, que básicamente es un promedio de todas esas variables que tenemos en el dataset. Después colocamos los intervalos aquí con este nodo, el numeric binder, que como mencionaba, los valores de menos 0.5, de menos 0.5 a 0.4 y 0.4, que sería bajo, medio y alto. Después en el rule engine ponemos lo que es la actividad, de si está sentado o si está de pie, el nivel de desorden motor,
si es catalogado como alto, entonces tenemos que la conducta motora es errática. Si está sentado o si la actividad es estar de pie y el nivel de desorden motor es bajo, entonces va a ser inmovilidad tensa. Y si la actividad es estar caminando y el nivel de desorden motor es alto, sería una marcha irregular. Y por defecto el valor que nos arroja es movimiento rítmico estándar. Ahora pasando con otro hecho, tenemos la frecuencia de temblores y nos alejamos en sí del tiempo, nos enfocamos más que nada en el dominio de frecuencia, que es donde mejor se ven vibraciones constantes. Esto lo tenemos claramente en otras columnas que tenemos del dataset, que tendrían estas, que es la frecuencia media de aceleración. Y tiene como finalidad identificar la frecuencia promedio de los movimientos. Un aumento en la frecuencia media sin aumento proporcional en la magnitud sugiere microvibraciones. Es decir, que lo que queremos es detectar los que son las vibraciones para poder detectar fatiga en el usuario. Primero utilizamos un nodo Moving Aggregator, que seleccionaremos las columnas Mean Frequency y elige la agregación Mean o de media. Usa una ventana pequeña de 5 a 10 registros. En el siguiente paso tenemos lo que es la fórmula que promedia los tres ejes de frecuencia media para obtener un valor global. Y después usamos el Rule Engine y bueno, ya lo veremos como está aquí configurado. Tenemos este nodo que es Moving Aggregator, que en sí lo que nos interesa aquí es más que nada obtener el valor de la varianza para ver cómo se alejan los datos entre sí. Esto es para poder detectar las microvibraciones que ya se hayan mencionado. Y después con estos mismos valores pues vamos a sacar lo que es un promedio para ya posteriormente en el Rule Engine, usando variables como actividad, sentado o si está de pie, y la índice de frecuencia vibratoria es mayor a 0.4, entonces declararemos que es un temblor fino si está sentado o si está de pie, y si la frecuencia vibratoria es mayor a 0.7 será un temblor severo vibratorio. Si la actividad es estar caminando y el índice de frecuencia vibratoria es mayor a 0.3, pues simplemente estará en marcha o estará caminando la persona. Y un valor por defecto es ausencia de temblores. Pasando con otros tres hechos, tenemos ya algo más interesante, que vendría siendo inclinación cervical inadecuada. Este hecho es para buscar o detectar el text neck o síndrome de cuello roto, causado por inclinar la cabeza hacia abajo para ver el dispositivo. Utilizaremos estas columnas y utilizaremos la fórmula para calcular el ángulo de inclinación respecto al eje vertical. Estos valores se detectan con propiamente lo que es el giroscopio del celular. Y después usamos un Rule Engine, que es el que nos dirá la postura que se tiene. Entonces aquí pasamos a colocar lo que es nuestra fórmula para poder obtener la inclinación de la persona, y ya posteriormente para los hechos tomamos el valor de nuestra variable inclinación, que si es mayor a 45, y que si la actividad es estar sentado, entonces la postura del cuello es vulnerable, o si no, simplemente la postura del cuello es normal. Como vemos, ese hecho es más sencillo. Y después vamos a lo que es el sedentarismo prolongado, que vendría siendo que identifica periodo de inmovilidad absoluta que sugiere que el usuario está enganchado a la pantalla. Para esto utilizaremos el nodo Moving Aggregator,
calcularemos la suma de la desviación estándar de la magnitud en una ventana amplia. Después usaremos el rule engine para declarar el hecho, y eso tiene como finalidad generar un hecho de bloqueo postural. En higiene digital, la falta total de microajustes posturales es un indicador de que la atención del usuario está absorbida por el dispositivo, olvidando el movimiento natural del cuerpo. Entonces aquí tenemos la desviación estándar. Aquí es como la vamos a calcular con una ventana de 30 registros. Y ya una vez calculada pasamos a lo que es el hecho. Aquí propiamente, esta variable ya nos incluye lo que es la desviación estándar. Entonces, que si la desviación estándar del giroscopio es menor a 0.05 y que si la media de la frecuencia es mayor a 0.5, entonces la interacción digital será repetitiva, o si no, el valor por defecto será interacción digital normal.